Desde que el ser humano empezó a mirarse en espejos de agua y a descubrir su reflejo, también comenzó a preguntarse quién era en realidad. Pero en ese reflejo no siempre vemos la verdad. A veces lo que vemos es una máscara, una fachada cuidadosamente construida para mostrarnos al mundo de la manera que creemos más aceptable. Carl Jung dedicó su vida a explorar lo que hay más allá de esa máscara, lo que él llamaba la persona, y a descubrir los mecanismos profundos del inconsciente que moldean nuestra conducta. Entre esos mecanismos, el narcisismo ocupa un lugar especial, porque no solo puede distorsionar la forma en que nos percibimos a nosotros mismos, sino también la manera en que nos relacionamos con los demás. Protegernos del narcisismo, tanto del que llevamos dentro como del que encontramos en otras personas, es una tarea que Jung sabía que requería más que simples consejos prácticos. Requería introspección, coraje y un compromiso absoluto con la verdad interior. Porque el narcisismo no siempre se presenta con una sonrisa arrogante o con palabras grandilocuentes. Muchas veces se disfraza de amabilidad, de aparente preocupación, de atención excesiva. Se infiltra en relaciones, trabajos y hasta en sueños que parecen prometer luz, pero que en el fondo esconden una sombra que drena nuestra energía. Jung nos dejó frases que son como llaves. Llaves que, si las comprendemos, pueden abrir las puertas de nuestra propia conciencia y ayudarnos a reconocer cuando estamos frente a una persona o una situación que busca manipularnos, controlarnos o alimentarse de nuestra energía vital. Y la primera de esas llaves es esta: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Esta frase, que parece tan simple, encierra una verdad poderosa para protegernos del narcisismo, porque el narcisismo florece cuando dejamos que la validación externa sea el combustible de nuestra identidad. Cuando vivimos para complacer, para ser vistos, para ser aprobados, dejamos abierta la puerta para que otros ocupen ese espacio sagrado que es nuestro yo auténtico. Mirar hacia adentro, como dice Jung, es despertar. Es ver sin filtros las dinámicas que están ocurriendo en nuestras relaciones. Es notar cuando una conversación deja de ser un intercambio genuino y se convierte en un monólogo donde solo importa la imagen del otro. Es percibir cuando la atención que recibimos no es un regalo desinteresado, sino una inversión calculada para tener poder sobre nosotros. Y sobre todo, es reconocer cuándo empezamos a perder nuestra voz interior por adaptarnos a un molde que no nos pertenece. El narcisismo externo se alimenta de nuestra desconexión interna. Por eso Jung insistía tanto en que la integración de la sombra es indispensable. Esa parte de nosotros que preferimos ignorar, que contiene inseguridades, deseos reprimidos y emociones no resueltas, es la que más fácilmente puede ser manipulada por un narcisista. Porque si no somos conscientes de nuestras propias heridas, cualquier persona que las toque, ya sea con dulzura o con crueldad, tendrá un poder desmedido sobre nosotros. Pero Jung no veía la sombra como un enemigo, sino como una fuente de fuerza y sabiduría. Integrar la sombra es el antídoto contra la manipulación emocional, porque nos vuelve enteros. Un narcisista puede manipular a alguien que busca aprobación constante, pero no puede manipular a quien se ha aceptado plenamente. Con luces y sombras, con virtudes y defectos. Esa aceptación nos hace libres. Otra frase de Jung que actúa como escudo es: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Cuando negamos que algo nos molesta, cuando hacemos la vista gorda ante comportamientos abusivos o egocéntricos, nos encadenamos a esa dinámica. Es como cerrar los ojos pensando que el peligro desaparece por arte de magia.
Pero cuando aceptamos la realidad tal como es, cuando decimos, sí, esto me está dañando, sí, esto no es amor, sí, esto no es respeto, algo empieza a cambiar. La aceptación no significa resignación, significa claridad, y con claridad tomamos mejores decisiones. En este despertar interior que Jung propone, también está la capacidad de detectar el tipo de energía que entra en nuestra vida. Un narcisista no siempre se presenta como un villano. Muchas veces llega como un salvador, como alguien que promete resolver todos nuestros problemas. Pero detrás de esa fachada hay una estrategia: crear dependencia. Jung nos enseñó que debemos desconfiar de cualquier relación que nos haga sentir que sin el otro no podemos vivir. Porque la verdadera conexión no esclaviza, libera. Protegernos del narcisismo, entonces, no es solo poner límites hacia afuera, sino también hacia adentro. Es decirnos a nosotros mismos, no voy a sacrificar mi paz por encajar en un molde que no es mío. No voy a apagar mi luz para que otro brille más. Y eso requiere valentía, porque implica soltar relaciones, trabajos e incluso sueños que descubrimos que no eran realmente nuestros, sino implantes de lo que otros querían que fuéramos. Cuando Jung hablaba de individuación, ese proceso por el cual nos convertimos en lo que estamos destinados a ser, también nos estaba dando un mapa para escapar de las trampas del narcisismo. El narcisismo busca uniformidad, control, dominación. La individuación busca autenticidad, libertad y expansión. Y cuando tú eliges el camino de la individuación, inevitablemente incomodas a quienes quieren mantenerte pequeño. Por eso, otra frase de Jung que debemos recordar siempre es: la soledad no viene de no tener gente cerca, sino de no poder comunicar las cosas que son importantes para ti. El narcisismo muchas veces crea soledad en medio de la multitud, porque invalida nuestras experiencias, ridiculiza nuestras emociones y minimiza nuestras ideas. Y cuando alguien hace eso repetidamente, poco a poco nos hace dudar de nuestro valor. Pero si entendemos que la verdadera conexión se basa en la autenticidad y no en la manipulación, entonces nos damos permiso para alejarnos de esas dinámicas sin sentir culpa. Este viaje de protegernos del narcisismo, según la visión junguiana, empieza con algo que puede parecer incómodo: mirarnos a nosotros mismos sin filtros, reconocer nuestras heridas y entender cómo esas heridas nos hacen vulnerables a la manipulación. Pero ese acto de honestidad es el que abre la puerta a una vida más plena, más libre y más auténtica. Porque al final, como decía Jung, tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira afuera, sueña; quien mira adentro, despierta. Hay algo que Jung comprendió mejor que nadie: que las personas que más nos hieren a veces no lo hacen con gritos ni con violencia evidente, sino con silencios, indiferencia o gestos sutiles que nos hacen sentir invisibles. El narcisismo no siempre se construye con grandes escenas dramáticas. Muchas veces se alimenta de pequeños actos diarios que erosionan nuestra autoestima. Y si no estamos atentos, ese desgaste se convierte en un hábito que normalizamos. El problema es que, cuanto más normalizamos la manipulación emocional, más lejos nos quedamos de nuestra verdadera esencia. Por eso es vital desarrollar una conciencia que funcione como un radar interno. Jung diría que este radar está conectado con el inconsciente y que nos envía señales en forma de incomodidad, tensión o intuiciones que parecen irracionales. Si cada vez que estás con alguien sientes que tienes que medir tus palabras, que no puedes ser completamente tú mismo, que cualquier vulnerabilidad será usada en tu contra,
estás recibiendo una señal clara. El inconsciente no se equivoca. Nos habla a través de sensaciones que no podemos explicar con lógica, pero que siempre tienen un significado profundo. Aquí entra otra enseñanza fundamental de Jung. Lo que vemos en otros, para bien o para mal, es un espejo de lo que existe en nosotros. Esto no significa que seamos narcisistas si detectamos narcisismo en otro, pero sí que, de algún modo, esa energía resuena con algo que no hemos terminado de trabajar internamente. Puede ser una vieja herida de abandono, una necesidad de aprobación o un miedo a quedarnos solos. Y mientras no identifiquemos qué parte de nosotros es la que responde a esos estímulos, seguiremos cayendo en las mismas trampas. Cuando comprendemos esto, el juego cambia, porque ya no se trata de escapar de personas tóxicas solamente. Se trata de transformar la parte de nosotros que se engancha con ellas. Y aquí es donde la integración de la sombra se convierte en una herramienta de autoprotección poderosa. Jung nos recordaba que todo aquello que negamos dentro de nosotros no desaparece, sino que se proyecta hacia afuera. Si negamos nuestra necesidad de afecto, terminamos buscándola desesperadamente en quienes menos pueden dárnosla. Si negamos nuestro propio valor, aceptamos tratos y comportamientos que lo pisotean. La clave para no ser presa del narcisismo es aprender a reconocer nuestras propias grietas, no para castigarnos, sino para sanarlas. Cuando dejamos de avergonzarnos de nuestras necesidades y empezamos a validarlas, automáticamente elevamos el estándar de lo que aceptamos de los demás. Ya no buscamos que alguien nos complete, porque entendemos que ya somos completos. Y esto, para un narcisista, es el peor escenario posible. Un ser humano que no puede ser controlado a través de la carencia. Jung también hablaba de la importancia de escuchar los patrones de nuestra vida. Si te encuentras una y otra vez en relaciones donde te sientes minimizado, es momento de preguntarte, ¿qué me está queriendo enseñar esta repetición? El inconsciente repite la lección hasta que la aprendemos. Y muchas veces la lección es simple pero dura de aceptar. Dejar de poner nuestra felicidad en manos de alguien que solo piensa en sí mismo. Hay frases de Jung que actúan como recordatorios constantes. Una de ellas es: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Cuántas veces hemos dicho que tenemos mala suerte en el amor o en la amistad, sin darnos cuenta de que no es la suerte la que elige, sino nuestros patrones inconscientes? Cuando los hacemos conscientes, nos liberamos de repetir historias. Pero hay algo más que Jung nos enseña sobre el narcisismo, que muchas veces el primer paso para protegernos es aceptar la incomodidad de la soledad. Los vínculos con personas narcisistas suelen crear una dependencia emocional que al romperse deja un vacío. Ese vacío es incómodo, porque está lleno de silencios y de la ausencia de estímulos que antes nos mantenían enganchados. Pero Jung veía en ese vacío una oportunidad sagrada, el momento en el que, sin las voces externas interfiriendo, podemos escuchar la nuestra. Y es aquí donde recuperamos la energía que antes entregábamos sin medida. Empezamos a invertir en nosotros mismos, en nuestros proyectos, en nuestras pasiones. Esa inversión es el verdadero acto de amor propio. Y no es casualidad que, cuando nos fortalecemos así, las dinámicas de poder con los demás cambian radicalmente. Lo que antes tolerábamos, ahora nos resulta inaceptable. Lo que antes nos atrapaba, ahora nos parece evidente y fácil de soltar. Esto no significa que seamos inmunes para siempre. El narcisismo, como sombra colectiva, está presente en la sociedad y siempre intentará entrar por alguna grieta, pero con la conciencia y las herramientas que Jung nos ofrece, esas grietas se vuelven más pequeñas.
y nuestra capacidad de detectarlo más rápida. De repente, lo que antes nos hubiera atrapado durante años, ahora lo reconocemos en semanas o incluso días. Al final, protegernos del narcisismo no es levantar muros para que nadie se acerque. Es construir una fortaleza interna tan sólida que ninguna manipulación pueda derribarla. Y esa fortaleza no está hecha de frialdad ni de desconfianza, sino de amor propio, autoconocimiento y autenticidad. Jung nos recordó que la verdadera libertad no está en alejarse del mundo, sino en participar en él sin perder nuestra esencia. Y eso es, en última instancia, la protección más grande contra cualquier forma de narcisismo. Porque un corazón que se conoce a sí mismo y que se acepta plenamente, no puede ser conquistado por la ilusión de quienes solo viven para su propio reflejo. Cuando empiezas a ver con claridad, descubres que el narcisismo no siempre es evidente a simple vista. Puede esconderse detrás de gestos de cortesía, de palabras dulces o de una aparente preocupación por ti. De hecho, algunos narcisistas perfeccionan tanto su máscara que parecen la compañía ideal, hasta que poco a poco notas que en cada conversación, en cada decisión, la balanza siempre se inclina hacia ellos. Jung decía que el inconsciente colectivo influye en cómo nos relacionamos, y dentro de ese inconsciente habitan arquetipos que todos encarnamos en diferentes momentos de la vida. El narcisista, en este sentido, es un arquetipo distorsionado, una exageración de la autoafirmación llevada al extremo, que absorbe la energía de los demás para mantener su autoimagen inflada. Protegernos de este tipo de personalidad requiere ante todo conocernos profundamente, porque cuanto más clara es nuestra identidad, más fácil es detectar cuando algo o alguien intenta moldearnos a su conveniencia. Jung nos recordaba que la individuación, ese proceso de ser cada vez más nosotros mismos, es incompatible con la manipulación. En el camino de la individuación, uno aprende a reconocer las máscaras de los demás, pero sobre todo las propias. Y cuando somos capaces de quitar nuestra máscara, podemos ver a través de la máscara ajena. Uno de los grandes peligros del narcisismo es que se alimenta de nuestra necesidad de pertenecer. Desde niños queremos ser aceptados, queremos ser vistos como valiosos, y un narcisista sabe detectar esa necesidad y utilizarla como anzuelo. Puede ofrecerte atención, admiración o incluso protección, pero siempre con un precio oculto: tu libertad emocional. Jung advertía que este tipo de intercambio crea vínculos que no son reales, sino dependencias disfrazadas de amor o amistad. La solución, entonces, no es cerrarnos a la conexión humana, sino elevar el estándar de lo que llamamos conexión. Si para mantener una relación debes dejar de ser tú, esa relación no es auténtica. Si para conservar un vínculo tienes que silenciar tus necesidades, ese vínculo no es sano, y aunque a veces duela admitirlo, es mejor enfrentar la soledad momentánea que vivir una vida rodeado de personas que solo ven en ti un espejo para su propio ego. Hay frases de Jung que funcionan como faros en la oscuridad. Una de ellas es: no retengas a quien se aleja de ti, porque quizás así no llegue a ti quien sí quiere quedarse. Esta idea es vital para protegernos del narcisismo, porque muchas veces, por miedo a perder, nos quedamos aferrados a relaciones que nos vacían, y lo irónico es que al hacer eso, cerramos la puerta a relaciones genuinas que sí podrían nutrirnos. Soltar es un acto de fe en nosotros mismos y en la vida. Es reconocer que no necesitamos mendigar afecto para merecerlo. El narcisismo no siempre actúa de forma directa. A veces, utiliza la confusión como herramienta. Un día eres el centro de atención
y al siguiente eres ignorado. Un día recibes halagos y al otro críticas veladas. Este vaivén emocional crea una especie de adicción, porque te mantiene buscando el momento en que volverás a recibir la aprobación inicial. Jung diría que esta dinámica no es más que una proyección de nuestras propias inseguridades y que romperla requiere un acto de conciencia. Dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Cuando reconoces este patrón, puedes detener el ciclo. Empiezas a ver que la validación que tanto buscabas no es un lujo que alguien te otorga, sino un derecho que tú mismo te das. Y cuando aprendes a validarte, el narcisismo pierde su poder. Ya no reaccionas a sus provocaciones, ya no te dejas arrastrar por sus juegos, y sobre todo, ya no necesitas su aprobación para sentirte valioso. Este proceso no es instantáneo. Jung sabía que la transformación profunda requiere tiempo y paciencia. Requiere observarnos en situaciones reales, reconocer cuándo estamos cediendo más de lo que queremos, y atrevernos a poner límites incluso cuando eso signifique perder algo. Pero esa pérdida siempre es aparente. Lo que realmente estamos perdiendo son cadenas invisibles que limitaban nuestro crecimiento. En el momento en que decides priorizar tu paz por encima de la aprobación ajena, algo en ti cambia para siempre. Y ese cambio es irreversible, porque una vez que conoces el sabor de la libertad emocional, no hay forma de volver a encadenarte voluntariamente. Es ahí cuando el narcisismo deja de tener poder sobre ti. Jung nos enseñó que las relaciones auténticas son aquellas en las que ambos pueden crecer, en las que la luz de uno no apaga la del otro, sino que la hace brillar más. Y esa es la brújula que debes seguir. Pregúntate siempre, ¿esta relación me expande o me encoge? ¿Me invita a ser más yo o me empuja a esconder partes de mí? Si la respuesta es que te encoge, que te obliga a ocultarte, entonces ya tienes la respuesta que necesitas. La protección frente al narcisismo no es un acto único, sino una práctica diaria. Es elegir conscientemente rodearte de personas que sumen y no que resten. Es aprender a detectar las señales tempranas, la falta de empatía, la incapacidad para reconocer errores, la tendencia a convertir cualquier conversación en un espejo de su propio ego. Y cuando las detectes, actuar sin demora antes de que la manipulación se enrede demasiado en tu vida. En última instancia, se trata de honrar tu valor y tu esencia, porque cuando lo haces, no solo te proteges del narcisismo, sino que también te conviertes en un imán para conexiones reales, profundas y enriquecedoras. Y eso, como diría Jung, es el verdadero propósito de todo trabajo interior. Vivir una vida en la que tu alma se sienta en casa. Hay momentos en los que el narcisismo se presenta como un espejismo de amor o admiración. Te hace sentir especial, único, indispensable. Es como si te colocaran bajo una luz cálida que te envuelve y te eleva. Pero esa luz, en realidad, no es tuya. Es un foco controlado por la otra persona, que decide cuándo encenderlo y cuándo dejarte en la oscuridad. Jung entendía bien estos juegos de poder porque sabía que el ser humano tiene una profunda necesidad de reconocimiento, y que esta necesidad, si no está equilibrada, puede convertirse en la puerta de entrada para todo tipo de manipulaciones. El narcisista, en su esencia, no busca verte realmente. Busca verse a sí mismo reflejado en ti. Y cuando dejas de reflejar la imagen que espera, empieza el castigo, el silencio, la crítica, la indiferencia o el desprecio. Esto no es un accidente. Es una estrategia para que vuelvas a comportarte como al principio, para que regreses a esa versión moldeada a su conveniencia. En este punto, el trabajo interior que Jung proponía es crucial,
porque se trata de recordar que tu valor no depende de la cantidad de luz que otros decidan proyectarte, sino de la luz que emana desde dentro de ti. Uno de los conceptos más poderosos que Jung introdujo es el de la proyección. Todo lo que nos molesta exageradamente de otra persona, decía, nos muestra algo que aún no hemos reconocido en nosotros mismos. En el caso del narcisismo, esto puede ser revelador. Tal vez lo que nos molesta no es solo la arrogancia o la manipulación del otro, sino nuestra propia tendencia a callar para evitar el conflicto, o a ceder más de lo que queremos para sentirnos aceptados. Y cuando hacemos consciente esta dinámica, dejamos de ser víctimas pasivas para convertirnos en observadores activos de nuestras relaciones. El narcisismo no solo puede atraparte en relaciones de pareja, puede manifestarse en amistades, en entornos laborales e incluso en la familia. En todos los casos, la esencia es la misma. Una persona que coloca sus necesidades, deseos y visión del mundo por encima de las tuyas, y que espera que tú te adaptes sin cuestionar. Y aquí entra otra frase de Jung que funciona como una defensa poderosa. Lo más aterrador es aceptarse completamente a uno mismo. Cuando te aceptas plenamente, con lo bueno y lo malo, dejas de necesitar la aprobación ajena para sentir que tienes derecho a existir tal como eres. Aceptar quién eres, sin maquillaje emocional, es el blindaje más fuerte contra cualquier forma de manipulación narcisista. Porque no hay nada que puedan usar en tu contra si ya has hecho las paces con todas tus partes. El insulto pierde fuerza, la crítica se desvanece y el chantaje emocional no funciona cuando tu autoestima no depende de la opinión de los demás. Esto no significa volverse frío o distante, sino todo lo contrario. Significa que puedes amar y conectar desde un lugar de libertad, no desde la necesidad. Jung también nos recordaba que lo que reprimimos se convierte en destino. Si reprimimos nuestra voz, terminamos en relaciones con personas que nos silencian. Si reprimimos nuestros sueños, terminamos rodeados de quienes nos convencen de que son imposibles. Por eso, protegernos del narcisismo no es solo alejarnos de ciertos individuos, sino comprometernos con nosotros mismos a no abandonar nuestra verdad bajo ninguna circunstancia. Es común que, al salir de una relación con un narcisista, sintamos una mezcla de alivio y pérdida. Alivio porque recuperamos espacio mental y emocional, pero pérdida porque, de alguna forma, habíamos depositado parte de nuestra identidad en ese vínculo. Jung diría que ese es el momento perfecto para comenzar la individuación. Recoger las piezas que dejamos en manos de otros y volver a integrarlas en nosotros. Este proceso puede ser doloroso, porque nos obliga a enfrentar el vacío que queda cuando dejamos atrás lo que no nos servía. Pero ese vacío, lejos de ser un enemigo, es el terreno fértil donde podemos plantar nuevas semillas. El verdadero reto es resistir la tentación de llenar ese vacío con lo primero que aparezca. La soledad es incómoda, pero es en ese silencio donde la voz de tu inconsciente puede hablarte con más claridad. Te susurra recordándote quién eres, qué amas, qué sueños tenías antes de moldearte para encajar en la vida de otro. Y si tienes el valor de escuchar, descubrirás que tu esencia no solo sigue ahí, sino que ha estado esperando pacientemente a que regreses. A partir de ahí, el narcisismo ya no puede atraparte con la misma facilidad, porque has aprendido a reconocer sus máscaras, a leer entre líneas, a detectar el juego antes de quedar atrapado en él. Y lo más importante, has aprendido a elegirte a ti. Ese es el punto al que Jung quería que llegáramos, porque cuando te eliges a ti mismo, no hay manipulación externa que pueda robarte la paz. Cuando comprendes esto, dejas de temerle a la idea de perder personas.
Entiendes que quien realmente aporta a tu vida no te exige que renuncies a tu autenticidad, y que quien intenta apagar tu luz no merece caminar a tu lado. Y aunque este entendimiento no te aísla del dolor, sí te da la fuerza para atravesarlo sin perderte a ti mismo en el proceso. Es ahí cuando el viaje interior deja de ser solo un mecanismo de defensa y se convierte en una forma de vivir, un estilo de vida basado en la autenticidad, en la claridad y en la firmeza amorosa de decir, aquí están mis límites, y los respeto porque me respeto a mí mismo. Y cuando vives así, el narcisismo pierde su presa más valiosa, tu energía vital. Cuando llegas a este punto de conciencia, empiezas a notar que tu vida cambia en aspectos que antes ni siquiera imaginabas. Las conversaciones se vuelven más auténticas, porque ya no sientes la necesidad de impresionar a nadie. Las relaciones se vuelven más ligeras, porque no cargas con la obligación de sostener el ego de otro. Y las decisiones se vuelven más claras, porque están guiadas por tu verdad y no por el miedo a desagradar. Este es el estado que Jung describiría como estar en sintonía con uno mismo, donde la sombra ya no te controla desde las sombras, sino que camina a tu lado como una aliada. El narcisismo deja de ser una amenaza constante, porque tu mirada se ha vuelto más aguda y tu corazón más fuerte. Reconoces los patrones sin sentir la necesidad de quedarte en ellos. Sabes cuándo poner límites y cuándo retirarte sin remordimiento. Y sobre todo, has aprendido que la verdadera protección no viene de levantar muros, sino de cultivar una identidad tan sólida que ninguna manipulación pueda penetrarla. En este punto, la vida empieza a devolverte señales. Esas sincronías de las que hablaba Jung se multiplican. Empiezas a encontrar personas que comparten tu visión, oportunidades que resuenan con tu propósito y momentos de paz que antes parecían imposibles. No es magia ni coincidencia. Es el reflejo de haber alineado tu mundo interior con la vida que quieres construir. Por eso, si hoy estás escuchando este mensaje y sientes que hay algo en tu vida que no encaja, que hay relaciones o situaciones que te drenan en lugar de nutrirte, te invito a que tengas el coraje de mirarlo de frente. No para culparte, sino para liberarte. Porque en el momento en que te eliges, todo lo que no esté alineado con tu autenticidad empieza a desvanecerse. Quiero que te lleves esto grabado. Nadie tiene el derecho de reducirte para que encajes en su mundo. Nadie merece que sacrifiques tu paz para sostener su ego. Y si hoy decides elegirte, aunque sea con un pequeño acto, estarás dando el primer paso para vivir desde tu verdad y protegerte para siempre de las dinámicas que buscan controlarte. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, compártelo. Puede que alguien que conoces esté viviendo atrapado en una relación o situación que le apaga la luz y no lo sepa. Deja un comentario contándome qué parte te resonó más o qué decisión estás dispuesto a tomar para recuperar tu poder personal. Tus palabras pueden inspirar a otros que tal vez hoy necesiten esta reflexión. Suscríbete y activa la campanita para que sigamos compartiendo juntos estos viajes hacia el autoconocimiento y la libertad emocional. Cada vez que interactúas con este contenido, ayudas a que llegue más lejos, a que más personas despierten y descubran que la protección contra el narcisismo no está fuera, sino dentro de ellos. Recuerda siempre lo que Jung nos enseñó. La vida que ves fuera es un espejo de tu mundo interior. Cambia dentro, y todo a tu alrededor cambiará contigo. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para elegirte?